A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de... RTVC Noticias, emisión central. En este campamento en Venezuela se escondía alias Gentil Duarte, dice la inteligencia colombiana. Al cabecilla de las disidencias lo dan por muerto tras un ataque en la zona. Analizan dos hipótesis. La presunta muerte de Duarte sería en medio de disputas por el narcotráfico entre grupos de ex-FARC o por un ataque de los Pisa Suave del ELN. Dolor en Estados Unidos. Las víctimas de la matanza en Texas eran niños de entre 4 y 10 años. Las historias de dolor de las familias son devastadoras. Sigue la polémica por la Auditoría Internacional para Elecciones que no se contrató. El presidente Duque reaccionó. Y la otra polémica es por los testigos electorales. Algunos partidos dicen que han tenido problemas para hacer la acreditación en registraduría. En Colombia, mi elección 2022. Toda la información en horas cruciales antes de la apertura de urnas. Esperen la agenda de los candidatos. Masacre en Chaparral, Tolima. Una líder social asesinada al lado de 3 integrantes de su familia. Somos el noticiero de las regiones. Comunidades confinadas por grupos ilegales en Chocó piden misión médica. 22 presuntos integrantes del Clan del Golfo capturados en Cartagena. Alerta en Bogotá por los casos de intolerancia. Un hombre sacó un arma en pleno parque cuando le reclamaron porque maltrataba a un perro. ¿Tú por qué nos vas a matar? 1.000 millones de pesos costará la restauración de la capilla La Inmaculada aquí en la iglesia San Francisco. Los dineros serán aportados por el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Y en deportes, Santiago Buitrago ganó la etapa 17 del Giro de Italia. Emocionante final con caída y lágrimas. RTVC Noticias estaba al lado de los Buitrago Sánchez cuando su hijo triunfó en Europa. Lo formaron ciclista con tesón y con una fábrica de muebles en Suba. Esperen oportunidades. Ojo, hay más de 20 vacantes para trabajar en Cartagena. Y en cultura, la película colombiana La Jauría se llevó el gran premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. Con el paradero del cuerpo de la víctima. El señor. Buenas noches. El cabecilla de las disidencias de las FARC, alias Gentil Duarte, es dado por muerto tras un ataque en un campamento en el que permanecía en territorio venezolano. Las autoridades intentan establecer si se trató de una vendetta de narcos o un ataque del ELN. Duarte fue uno de los antiguos cabecillos de las entonces FARC y hombre cercano a alias Mono Jojoy. Así quedó el campamento donde habría caído muerto alias Gentil Duarte. Hombres de inteligencia ubicaron el lugar en el municipio Jesús María Semprum, en el estado Zulia, Venezuela. El punto es conocido como Casigua El Cubo. Las imágenes dan cuenta de una zona boscosa seca que había sido acondicionada y en donde había ollas, baldes y colchonetas. Las primeras verificaciones, reitero, que hemos hecho, indican que hubo una explosión en el sitio en donde él se encontraba. Detalles de los hechos indican que el ataque con explosivos se dio el pasado 4 de mayo y hay dos hipótesis con respecto a los autores del asesinato. La primera, que habrían sido las disidencias de la Nueva Marquetalia, y la segunda, que los comandos especiales del ELN, conocidos como los Pisa Suave, vulneraron el anillo de seguridad de Duarte. Al parecer también estaría John Mechas, otros delincuentes más. Era un grupo que se encontraba en Venezuela. La muerte de este guerrillero se da en medio de disputas por el negocio del narcotráfico. Con la muerte de alias Gentil Duarte en territorio venezolano, ya son 4 los cabecillas de las disidencias y antiguos integrantes de las FARC muertos en frontera con el país vecino.
Las supuestas disputas por las rutas del narcotráfico entre el ELN y las disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte y de Iván Márquez han dejado 4 cabecillas abatidos. La lista inicia con alias Jesús Santrich, quien alcanzó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Murió el 17 de mayo de 2021 tras una emboscada en la serranía del Perijá. 7 meses después, el 4 de diciembre, Henry Castellanos, alias Romaña, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, murieron en el estado Apure, frontera con Arauca. Al parecer, a manos del Frente Décimo de las disidencias. Santrich, El Paisa y Romaña, junto a Iván Márquez, desertaron del proceso de paz y en 2019, en compañía de una veintena de guerrilleros, anunciaron la creación de la segunda Marquetalia, la cual opera desde Venezuela. El cuarto en la lista es Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte. Era el máximo cabecilla de la estructura Jorge Briceño de las disidencias de las FARC. Ingresó al Frente 14 de las FARC cuando tenía 17 años de edad. Fue el encargado del tráfico de drogas y reclutamiento de menores. Duarte participó de la mesa de negociación en La Habana. Sin embargo, desertó para volver a la ilegalidad. Estas fotografías son prueba del seguimiento que agentes de inteligencia de la policía le habían hecho mientras estuvo en Caquetá. En su contra tenía al menos 18 procesos judiciales y 9 órdenes de captura por terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, secuestro, homicidio y extorsión. La última orden fue emitida el pasado 18 de abril por desplazamiento forzado, cuando comandaba el Frente Séptimo de las FARC. La noticia del momento es el luto por la masacre en el sur de Texas que dejó 21 muertos, 19 niños y 2 profesoras. A esta hora hay una vigilia en homenaje a las víctimas. Vamos entonces a conectarnos en Uvalde con Jacopo Luzzi, periodista de La Voz de las Américas. Giacomo, ¿qué tal? Un saludo. Buenas noches, sí, estamos aquí en el perímetro de la escuela porque mientras tiene lugar la vigilia, que es un evento cerrado, privado, donde la prensa no puede entrar directamente, aquí sigue adelante la investigación y entonces hemos podido hablar con el senador Ted Cruz de Texas, que él ha hablado que no es un problema de armas, según él, es un problema de seguridad en las escuelas. Pero bueno, nos encontramos aquí en esta calle que es donde ha empezado el ataque, porque en esta calle ha llegado Salvador Ramos, es aquí que ha empezado el enfrentamiento con el policía que estaba de guardia a la escuela, y es aquí, en la parte de atrás de la escuela, que entró dentro y se metió dentro, atrincherado dentro una clase. Es ahí en esta clase que ha matado probablemente todas las personas, porque mirando a la edad de que son entre 9 y 10 años, las víctimas probablemente son todos de la misma clase. Eso es un detalle que aún no podemos confirmar, pero se puede tratar de entender mirando a lo que ya sabemos. Ya como hace algunas horas el presidente Biden firmó un decreto para hacer una reforma policial. Esto de alguna manera va a contribuir. Todos sabemos que hay un debate, ya se reabre, sobre el uso legal de armas en Estados Unidos. Esa reforma de alguna manera va a contribuir a disminuir, a mitigar esta situación. Bueno, difícil decirlo porque aquí hablamos de la policía. Seguramente permitirá a la policía tener más recursos y eso es una buena noticia, más entrenamientos y todo. Pero en este caso se habla de armas y sobre este asunto Biden, los demócratas quieren hacer cosas, leyes, pero los republicanos no tratan este argumento. Para los republicanos no es un problema de armas, entonces difícilmente va a cambiar algo y va a ser más difícil lograr un arma como un rifle R-15 en Estados Unidos. Ya como muchísimas gracias, estaremos por supuesto muy atentos pues a cómo termina de transcurrir esta situación tan dolorosa, sobre todo para las familias de los menores de edad y de las profesoras que fallecieron en este asesinato. Buenas noches. Bien, pues fueron asesinados 19 menores de edad que tenían entre 4 y 10 años y, como lo decía anteriormente, 2 profesoras. Su muerte reabre el debate por el porte de armas en Estados Unidos. Además, y bueno, ahí estamos viendo las imágenes de algunos de esos niños que fueron asesinados brutalmente por este joven de 18 años. Además, el atacante mató a su abuela unas horas antes del tiroteo y posterior a la matanza, pues de los niños fue abatido
por la policía. En total, deja 23 muertos esta jornada terrorífica. Las víctimas hoy son recordadas como vidas truncadas, historias que quedaron en vilo por el libre porte de armas. Amerie celebró su 10º cumpleaños 2 semanas antes de morir, según cuenta su padre. Ella además fue la heroína en medio de la tragedia, pues mientras intentaba llamar al 911, recibió el disparo de Salvador Ramos, el joven de 18 años quien se convirtió en el nuevo asesino múltiple con rifle de asalto en una escuela de Estados Unidos. Luego de su muerte, el padre en una de sus redes sociales dejó un mensaje que se convirtió en un emblema de esta dolorosa tragedia. Por favor, no des ni un segundo por sentado. Abraza a tu familia, diles que los quieres. Tess tenía 10 años, cuentan sus compañeros que era una de las alumnas más aplicadas de su salón. A ella también la despiden en medio del dolor. Su hermana, devastada por la noticia, escribió: Mi hermoso ángel, eres amada muy profundamente. A mis ojos no eres una víctima, sino una sobreviviente. Algunos padres agradecen que sus hijos están a salvo, pues no estaban en la escuela, pero la tragedia de los que murieron lo asumen como propia. Comparten el dolor con quienes sí perdieron a sus hijos. Mi familia está bien, pero mi pueblo sufre. Como dije, estos niños siempre fueron ángeles. Ayer ganaron sus alas. Antes del tiroteo, los padres de familia de los niños de 4º grado estuvieron en la escuela en una ceremonia de entrega de premios para celebrar el reconocimiento de sus hijos por estar en el cuadro de honor. Horas más tarde, tuvieron que regresar al encontrarse con la terrible noticia de la masacre. El presidente Joe Biden se declaró harto de estas tragedias y dijo que el dolor debía transformarse en acción para regular las armas. El Papa Francisco, por su parte, también ofreció condolencias. Un silencio incómodo fue el protagonista al clarear la mañana en Texas. La Robb Elementary School se convirtió en la más reciente locación del saldo mortal de los ya recurrentes tiroteos en Estados Unidos. El simple hecho que un joven de 18 años tuviese capacidad de armarse y de irrumpir salón por salón para arrebatar vidas es para el presidente de la Unión Americana razón para confrontar el lobby pro armas del país. Estoy harto y cansado de eso. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería. Es hora de convertir este dolor en acción para cada padre, para cada ciudadano de este país. Lo ocurrido amplifica el flagelo de muertes causadas por armas de fuego en los Estados Unidos, algo endémico en su cultura que sensibiliza y preocupa fuera del país. Tengo el corazón roto por esta matanza cometida en una escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y por los adultos muertos y por sus familias. Es hora de decir basta al tráfico incontrolado de armas. La verificación obligatoria de antecedentes penales y psiquiátricos para compradores de armas son parte de las medidas que el Ejecutivo estadounidense infructuosamente ha intentado aprobar en el Congreso. El episodio de Uvalde reabre con fuerza ese debate y ubica la mirada sobre las vías para que no se repita. Vamos ahora con información política, porque tras la decisión del Consejo Nacional Electoral que anunció que no habrá auditoría internacional en las elecciones del domingo, el presidente Iván Duque se refirió a los deberes que debe cumplir la autoridad electoral. Para el presidente de la República es un deber de la autoridad electoral contratar una auditoría internacional. El mandatario recordó que el gobierno dispuso los recursos. El 2 de mayo, el gobierno nacional procedió a girar los recursos. Y es un deber de la organización electoral adelantar esa auditoría externa y darle toda la tranquilidad y toda la credibilidad al pueblo colombiano. El magistrado Luis Guillermo Pérez le respondió al presidente. Dice que el mandatario habló tarde. Ojalá el presidente hubiese dicho eso un mes antes. Y bienvenida la disposición del presidente en ese sentido. Pero pues yo escuché en la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales al ministro del Interior, quien se opuso a esa auditoría, como también lo hizo la Procuradora General de la Nación en su
en su momento. La empresa costarricense Datasis Group, que según los magistrados era la opcionada para quedar con el contrato, habla de presiones externas. Los retrasos administrativos del CNE y la dilatación en la firma del contrato por presiones externas, los tiempos que restan para realizar una auditoría forense correcta no sean idóneos. Hoy son un riesgo. Pues sí hubo presiones externas, presiones que también se originaron desde el gobierno nacional y no se quería, nadie quería realmente que esta auditoría tuviese lugar, eso hay que decirlo con claridad. Los magistrados ratificaron que no habrá auditoría internacional por falta de tiempo y dicen que se podría considerar la opción de cara a una posible segunda vuelta. Y otra polémica se ha desatado, pero en el tema de testigos electorales. Los partidos políticos afirman que han tenido problemas con la registraduría para las acreditaciones. La dificultad, según voceros de campaña, estaba en el cargue de información en que los testigos debían ser postulados por líderes de cada región. En la medida que exigía que cada uno de los partidos tuviera un coordinador electoral en cada uno de los 103 municipios del país. De ayer a hoy, la cifra de testigos electorales postulados en el territorio nacional se duplicó. El pacto histórico encabeza la lista con 120.000 postulados y 34.322 aprobados, seguido por Equipo por Colombia, que ha postulado 55.000, de los cuales solo han sido aprobados 6.552. Por algunos asuntos internos de algunos registradores municipales que no cargan información que se les envíe y demás, la acreditación ha sido lenta. Las campañas también afirman que el proceso de testigos electorales se dificultó para las elecciones en el exterior. El día lunes de inicio de las actividades electorales no habían acreditado muchos de ellos. A la fecha no se han acreditado testigos en Argentina y en Nueva York. La registraduría citó una reunión de urgencia para llegar a acuerdos con las campañas. Desde ahora se abrirá un sistema nacional centralizado para facilitar el cargue de los testigos electorales y que no se siga haciendo desde los municipios. La Personería de Bogotá emitió una alerta por posibles hechos violentos durante la jornada electoral. Por su parte, la Administración Distrital aseguró que la información está siendo analizada. A 5 días de la primera vuelta presidencial, la Personería de Bogotá emitió una alerta por posibles hechos violentos. La Personería tiene información de que en 4 localidades, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Teusaquillo, existe un alto riesgo de vandalización de sedes políticas u oficinas de la registraduría por parte de grupos radicales. La Personería hará presencia en 7 localidades con riesgos electorales, vigilando 253 puestos de votación y 3.740 mesas. La Alcaldía de Bogotá y la Policía aseguraron que las garantías de seguridad están dadas para las elecciones. Durante este fin de semana habrá 10.500 policías y 2.400 integrantes del Ejército vigilando la jornada. Va a ser la ciudad mejor custodiada para garantizar que el certamen del fin de semana se adelante de manera segura. Durante el fin de semana habrá restricción nocturna de acompañante en motocicleta y la permanencia en parques y zonas públicas estará restringida después de las 10 de la noche. Las autoridades de Chaparral, Tolima, investigan el asesinato de 4 personas, entre ellas una líder social. Ofrecen recompensa de hasta 50 millones de pesos por información. John Freddy Nagles, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. De acuerdo con un vecino del sector a quien protegeremos su identidad, 2 sujetos habrían llegado al lugar de residencia de Elizabeth Mendoza, expresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Calarma-Tetuán, y le habría dado muerte a ella y a su hijo, Carlos Andrés Molina, de 16 años de edad. El esposo de la líder, Marco Tulio Molina, y el primo del señor, Fabián Ricardo Berján, al parecer fueron también asesinados y arrojados al río Tetuán. La señora Elizabeth Mendoza, que era la presidenta de Calarca-Tetuán, fue asesinada. La verdad uno lo lamenta porque de ver que la señora tanto tiempo que le dedicó a la comunidad. Hemos definido un monto de hasta 30 millones de pesos por parte de la alcaldía municipal para aquellas personas que nos brinden información veraz y efectiva. La Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Chaparral ofrecieron 50 y 30 millones de pesos respectivamente para dar con el paradero de los responsables de la masacre número 44 en Colombia que enluta a nuestro país.
Y sigue la alerta por confinamiento en Novita, Chocó. Desde hace 2 semanas, 6 comunidades indígenas enfrentan amenazas de grupos armados ilegales. Cerca de 100 personas enfermas necesitan una misión médica allí en la zona. Más información con Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Se trata de 6 comunidades o resguardos indígenas en el municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó, entre las que se encuentran Catrú, Duaza, Ancosó, entre otras. En estos momentos más de 100 personas se encuentran padeciendo por diarrea, también vómitos, entre otros síntomas, esto en medio del confinamiento. Allá tenemos una IPS que se llama Aiquera, pero la verdad creo que no están viendo los enfermos. Las organizaciones indígenas de esta zona solicitan de manera urgente intervención para estas familias afectadas. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. Captura a 22 personas, presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cartagena. Entre los detenidos está alias El Flaquito, supuesto cabecilla. Los supuestos integrantes están señalados de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación o porte de arma de fuego y de estupefacientes. Lo principal de esta operación es que estamos impactando 13 de los del Clan del Golfo que operan acá en la ciudad. Es decir, con esto y como ha quedado evidenciado durante el mes de mayo, hemos afectado notoriamente el homicidio, y específicamente lo que tiene que ver con el homicidio selectivo a partir del crimen organizado. De otro lado, el ministro de Defensa anunció que los miembros del Clan del Golfo que se pasen a la legalidad recibirán beneficios. Que permite a los miembros de esa estructura criminal, por supuesto, obtener beneficios financieros, legales, ellos y sus familias, además de un principio de oportunidad si se pasan del lado de legalidad. Y anunció un pabellón frío en el que los extorsionistas quedarán incomunicados. El esfuerzo inicial que está haciendo el Gobierno Nacional y en especial el Ministerio de Justicia será la cárcel de Cómbita. Hasta el momento, 342 personas han sido capturadas por extorsión en Barranquilla. Capturaron en Bogotá alias Osama, presunto integrante del Clan del Golfo en Chocó, acusado en la capital de amenazar comerciantes en la localidad de San Cristóbal. Era buscado por terrorismo, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y homicidio. Nuevas denuncias de casos de intolerancia en Bogotá. Y escuchen esto, un hombre amenazó con un arma de fuego a unos jóvenes en un parque, todo porque le hicieron un reclamo. Hablamos con autoridades y expertos. El hombre amenazó con arma de fuego a sus vecinos luego de haber tenido una discusión en un parque ubicado en el barrio Compartir en Suba. La discusión inició porque este hombre armado, minutos antes, había golpeado a un perro y los jóvenes le reclamaron. Expertos aseguran que uno de los factores de la intolerancia se relaciona con la pandemia. Podría ser que las personas tengan altos niveles de estrés y altos niveles de irritabilidad. Otro caso de intolerancia fue el de este ciudadano. Lo amarraron y arrastraron porque no quedó bien parqueado. Otro caso que terminó con un hombre herido en un hospital fue el de estos 2 taxistas que se enfrentan a golpes por la carrera de una pasajera. La concejal Lucía Bastidas ha liderado proyectos en temas de resolución de conflictos y asegura que la educación es la clave. El encierro le cobraron factura a Bogotá y estamos en cuidados intensivos en salud mental. Según datos de la Secretaría de Seguridad en Bogotá, aumentaron los casos de intolerancia. En el 2021, en los primeros 4 meses hubo 7.042, en comparación del 2022 con 7.764 casos. Y se presentó caos vehicular en Caldas tras el cierre de la línea en Tolima. El tráfico desviado colapsó la ciudad de Manizales. La situación es controlada progresivamente. Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos tiene más detalles. Las autoridades en Manizales informaron que adelantarán cierres viales en la vía Manizales-Mariquita. Este comenzó a las 4 de la tarde de hoy, irá hasta las 9 de la mañana de mañana jueves y estará en Maltería, en donde el propósito es darle paso a los carros que salen de Manizales como a los que entran a la ciudad. Así se encuentra la vía Mariquita-Fresno-Alto de Letras, una de las rutas alternas de la vía La Línea. La fila de camiones es interminable. Por segunda vez en menos de 2 semanas, conductores de camiones y vehículos particulares han sufrido el colapso del tramo Ibagué-Cajamarca. Esto ha generado cierres intermitentes. De igual forma, fue necesario hacer algunos cierres parciales al ingreso de la ciudad a los vehículos de carga
para evitar congestión vehicular sobre la vía panamericana. Este problema también afecta a los habitantes de la zona. De esas fisuras que se han presentado, levantamiento de la capa asfáltica, hundimiento en algunos sectores, por el trabajo que se está realizando, ha generado algunos daños a las viviendas de este sector. Según las autoridades, los 2 días de cierre han ocasionado una crisis económica. Productores no han podido sacar sus cultivos y ya se reporta escasez de gas. La alcaldía municipal también adelanta un plan de contingencia en el sector de la estación Uribe y de la Estampilla, en donde el propósito es tener un paso restringido para vehículos de carga y así impedir que colapse el tráfico dentro de la ciudad. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Una parte de la iglesia de San Francisco en el centro de Cali se derrumbó. Al parecer, el histórico templo sufrió afectaciones en su estructura como consecuencia de la temporada de lluvias. Carlos Gutiérrez, los saludo, muy buenas noches. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Hola, muy buenas noches, Mateo y televidentes de RTVC Noticias. Sí, señor, cerca de 1.000 millones de pesos costará la rehabilitación de parte de la fachada de la Capilla La Inmaculada aquí en la iglesia de San Francisco, que se desplomó hace ya algunas horas. Parte de ese dinero, cerca de 500 millones de pesos, serán aportados por parte del Ministerio de Cultura. La otra parte será entregada por parte de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de la ciudad. Así quedaron los caleños después del colapso de parte de la Capilla La Inmaculada de la iglesia de San Francisco. Eso estaba anunciado hace más de un año, esa gotera. La gotera la hubo más allá y la curaron hace tiempos. En la capilla se hará una intervención basada en la conservación de cada pieza de la estructura. La obra tendrá el apoyo del Ministerio de Cultura. Este es un patrimonio histórico, es un sitio turístico, es emblemático de Cali, del Valle del Cauca, y ahí vamos a estar trabajando unidos. El complejo religioso manejado por la comunidad franciscana fue construido en el siglo XIX. Consta del convento de San Joaquín, la Capilla de la Inmaculada, la Torre Mudéjar, la Iglesia San Francisco y el Museo de Arte Religioso. Una colecta que ayude a mitigar y a proteger de manera inmediata este bien de interés cultural nacional, dado que venimos atravesando por una ola invernal fuerte. La recuperación de la Capilla La Inmaculada costará 1.000 millones de pesos. Continuamos con más información electoral porque Federico Gutiérrez expuso las primeras medidas que tomará si llega a la presidencia. En conversación con RTVC Noticias, dijo que su prioridad es acabar el hambre en Colombia con inversión social. Federico Gutiérrez llegó a las instalaciones del sistema de medios públicos en cumplimiento de su agenda en Bogotá. Al llegar a RTVC habló de algunas de las acciones que tomará si llega a la presidencia. Ahorrar 10% de gasto público, por ejemplo. Que va a lograr tener un ahorro en 4 años, más otras medidas, cercano entre los 15 y 20 billones de pesos. Entonces, que celulares, que carro, otras cosas. Donde haya abuso en ese tipo de cosas, recortar funcionamiento. Propone reducir las tarifas de energía, continuar el metro de Bogotá, entregar bonos económicos a trabajadores y garantizar las 3 comidas a poblaciones vulnerables. 36 billones de pesos invertidos en vías terciarias, en distritos de riego, en créditos blandos para los campesinos y aliviar el hambre de las familias colombianas. Más temprano, el candidato aprovechó para enviarle un mensaje a los testigos electorales. Que cuiden los votos a favor de Fico, que cuiden los votos de Petro, que cuiden los votos de Fajardo, que cuiden los votos de Rodolfo, que cuiden los votos de Enrique, de John Milton. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la democracia. Continúa la polémica por la propuesta de reforma tributaria de Gustavo Petro. El candidato incluye las pensiones en las variables que contempla. El problema es que, según Fajardo y Federico Gutiérrez, después de 2 meses, Petro cambió su versión sobre el asunto y las cuentas no cuadran, dicen los contrincantes. La propuesta de Gustavo Petro para, dice el candidato, mejorar la economía del país es esta. ¿Cuál es la reforma tributaria que yo estoy proponiendo? Una de 50 billones anuales,
Según Sergio Fajardo, las cifras no concuerdan con la reforma tributaria que el mismo Petro presentó inicialmente a los colombianos hace 2 meses. Le vamos a revisar las matemáticas que usted hizo, ficticias como habitualmente hace, para prometer una cantidad de cosas que no se van a cumplir. Federico Gutiérrez entró en la discusión. Según él, la reforma de Petro incluye el manejo de las pensiones de los colombianos. Creo que hay algo que, por ejemplo, pone en riesgo Petro, que es cuando le dice a 18 millones de colombianos que tienen los ahorros en los fondos de pensión privado y donde dice que eso es un ahorro del Estado y que él se lo va a gastar. Petro le respondió a Gutiérrez, le dijo que nunca afirmó eso y los tildó de mentirosos a los dos, al propio Fico y a Fajardo. Puedes presentar esa grabación para ver quién está mintiendo. Si usted encuentra esa grabación en mi boca, aquí, delante, el jueves, delante de toda la prensa, digo, Gustavo Petro está muy equivocado y no sabe de lo que habla y entonces no es capaz de dirigir la nación. Pero Fajardo encontró la grabación. ¿De dónde viene esta información? Lo dijo en el debate Semana El Tiempo, el 14 de marzo del 2022, ver video grabado. En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público por pensiones. Vas a nacionalizar el ahorro de los colombianos. En conclusión, según las cuentas de Fajardo, a Petro le hacen falta 65 billones de pesos para concretar su propuesta. Ahí están las cifras, las matemáticas de Petro. Inició la distribución de 102.152 kits electorales destinados a 102.000 mesas de votación dispuestas en Colombia para las elecciones del próximo domingo. Los kits serán o llegarán a los lugares más lejanos de los 1.103 municipios del país. El registrador nacional afirmó que las 9 toneladas de carga transportadas en aviones, camiones y lanchas son monitoreadas en tiempo real. Y momento de columna. Sergio Fajardo recibió a través de un texto en el que el caricaturista hablado llamó voto de tranquilidad. El dibujante y periodista escribió que para él Fajardo y su fórmula vicepresidencial son la mejor opción. Fajardo agradeció el apoyo y la duda es, ¿le habrá pedido autógrafo a Leida? Otro momento de hoy es de un simpatizante de Federico Gutiérrez. El hombre, con un familiar en la línea celular, siguió al candidato para que le diera un saludo a la persona que estaba al teléfono. Escuchen ustedes. Un placer saludarte, un placer conocerte por acá. Gracias. Gracias, Nati. Claro que sí, en algún momento, y te mando un abrazote. Vamos a hacer aquí una rueda de prensa ya. Gracias por todo. Cuídate y saluda a la familia. Y qué buena forma de saludarlos aquí en la información deportiva de RTVC Noticias con la buena victoria de Santiago Buitrago en la etapa número 17 del Giro de Italia. Fue tremendo lo que sucedió hoy porque además se convierte en una victoria histórica porque Buitrago es el colombiano más joven en ganar una etapa de la Corsa Rosa y lo hizo de manera impresionante. Después de haberse caído, sí, ganó la etapa. Aquí la crónica de esta jornada impresionante para él. Los brazos en alto de un deportista que hacen que el himno nacional suene más fuerte. Las lágrimas que expresan que todo está cumplido luego de tanto esfuerzo. Mi primera victoria en el Giro de Italia, en mi primer Giro, gracias al equipo que cree en mí. La épica nació a 80 kilómetros. Buitrago se cayó. Como los grandes se levantó y siguió. Faltaban 8 kilómetros y a pura fuerza de panela y bocadillo cazó al neerlandés Len Rice que iba al frente de la carrera. Lo pasó, llegó en solitario y le sacó 34 segundos. El entrenador de sus inicios sabe de lo que Buitrago es capaz. Yo creo que Santiago puede estar disputando una grande. Santiago va a ser un corredor que el equipo lo va a tener en cuenta para disputar una grande y seguramente nos va a dar una alegría más que una etapa en el Giro. Así Buitrago por fin logró lo que venía buscando en etapas anteriores. Una victoria histórica para Colombia, llena de sudor y lágrimas. Como todo lo grandioso.
Y por supuesto que todos nos emocionamos siempre con los logros de nuestros deportistas, sobre todo porque todo lo hacen con sacrificio, dedicación y disciplina, pero también lo hacen gracias al apoyo de sus padres. Pues nosotros en RTVC Noticias estamos muy felices porque pudimos acompañar a don Gustavo, a doña Alba, a los padres de Santiago Buitrago en este momento tan emocionante para ellos y para él y por supuesto para todo el país, pues ellos tienen raíces vallecaucanas, también boyacenses, pero hace rato están instalados en la capital de nuestro país. Y me dijo esto: en el top 20 tengo que quedar y tengo que ganarme una etapa. Hoy un presentimiento invadió esta casa, decorada con bombas rosas y donde Santiago Buitrago forjó sus sueños. Y yo decía, oye, todo lo que hacen allá, pues sí, yo sé que es el Giro de Italia, pero aquí es la casa del campeón y yo no tengo nada rosado, nada, no, qué antichévere. La bicicleta fue un amor que compartieron padre e hijo y ahí nació una pasión. Teníamos que salir a las 4:30 de la mañana, si no salíamos él no podía entrar al colegio y llegaba tardísimo. Y ver lo que llegaba con sus cejitas todas blancas de la neblina, del frío, sus manitos. Y yo decía, ¿sí será que vale la pena tanto sacrificio de este niño tan chiquito? Y ese sacrificio valió la pena. Don Gustavo, con su taller de muebles, y doña Alba, docente de preescolar, sacaron adelante a sus 3 hijos. Acompañaban, pero también exigían. Alguien por ahí me le quitó la bicicleta porque iba mal en el colegio. No quiero decir quién. Iba muy mal en el colegio. No, Santiago, usted está muy chiquito, usted no sabe si va a vivir del ciclismo de aquí a mañana, usted me hace el favor y estudia. Y si no hay resultados, pues no hay bicicleta. Santi hizo de todo para recuperar su bici y ahí comenzó la historia. Es la constancia, la perseverancia, no le importa si está lloviendo, si no está lloviendo, si está haciendo sol. De Bogotá para Colombia, de Colombia para Italia y de Italia para el mundo, con un hambre de gloria formidable. El domingo lo demostró, que no quedó contento como le fue. Y en los medios él decía, yo quería la etapa, la quería. Y yo me trasladaba allá y decía, mucho berraco. El 25 de mayo es un día histórico para la familia Buitrago Sánchez, porque celebran al niño que se visualizó, creyó y llegó hoy a la meta del Giro con los brazos en alto. Tanto que tenemos que aprender de nuestros deportistas, tanto, como por ejemplo también de Lucho Díaz, un hombre de La Guajira que soñó y lo consiguió, está en una final de la Champions League. Y es que apenas estamos a 3 días de que se dispute ese partido histórico entre el Real Madrid y el Liverpool. Pues Lucho habló de este momento, de este sueño que está viviendo. Estoy viviendo un sueño, siempre lo había deseado, lo había querido, entonces siempre había trabajado para él. Entonces hoy en día que lo estoy viviendo, digamos que no me la creo, así que estoy solo disfrutando el momento, tratando de aprovechar cada momento que estoy aquí en este gran club, en esta gran institución, y nada, seguir creciendo para mí a nivel profesional y personal. Hola a todos, hoy vamos a comenzar al revés porque es que la situación lo amerita, así que le voy a dar la vocería a Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, porque la película colombiana La Jauría del director Andrés Ramírez se llevó el gran premio de la Semana de la Crítica en Cannes, así que adelante mi Lord. No, pues ya no más, ese juego ya no me gusta. La Semana de la Crítica en Cannes es una de las secciones más esperadas del festival. Es el segundo premio más prestigioso después de la Palma de Oro, donde los nuevos talentos del cine se abren paso en esta compleja industria. Un reconocimiento al filme colombiano La Jauría, que con 2 premios, el Grand Prix y el premio CACD a Mejor Guión, dejan en alto al cine hecho en Colombia. Bueno, es algo increíble estar aquí y ganar 2 premios, por el cine colombiano, por la juventud colombiana también. Espero que puedan ver muy pronto la película. En esta película, su director Andrés Ramírez habla de la violencia hereditaria en Colombia y la lucha por cortar el círculo vicioso. Un chico real colombiano en un paisaje colombiano. Creo que lo colombiano está de por sí, pero la película hace el foco en la ficción, en un drama thriller. María Cera, farrazos, están todos invitados, va a haber drogas. Cuenta la historia de un joven campesino que está encarcelado en un centro experimental de menores en medio del bosque tropical por un asesinato que cometió.
La película deja de un lado el contexto político y social del país para que la narrativa pueda brillar por sí misma. Una apuesta temporal que fue grabada en Ibagué, un escenario clave para el director. Bienvenidos. Esta va a ser su nueva casa. No es una película de Medellín, no es una película de Cali, de Bogotá, donde se hace cine realmente, sino donde sucede esto y le da visibilidad a un territorio pues que en el cine y no tiene un gran recorrido en la realización. Críticos de cine en Cannes destacaron de la película el manejo de los impulsos y las emociones propios de la adolescencia. Por ahora el equipo de La Jauría celebra y espera con ansias la fecha de estreno en Colombia. La fiebre que me llevó a su entraña. El precio del dólar bajó 12 pesos con 12 centavos y llegó a 3.959 pesos con 8 centavos. El precio interno de la carga de café subió 8.000 pesos y llegó a 2.055.000 pesos. 123% creció la realización de eventos y reuniones de negocios en Colombia gracias a la llegada de extranjeros entre enero y febrero de este año. 30 de junio de 2022. Ese es el plazo máximo que tienen los empleadores para pagar la primera prima del año a sus trabajadores. Más noticias. Como indignante fue calificada una carta en la que 23 familias piden excluir a una de las hijas de Daniel Quintero del colegio en el que estudia en Medellín. Un grupo de padres de familia firmó el texto. No están de acuerdo con la admisión de la hija del suspendido alcalde. La familia Quintero Osorio se ha hecho públicamente famosa por atacar, descalificar, deshonrar y buscar destruir de manera sistemática y descarada, sin prueba alguna, toda la estructura social empresarial fundada en los grandes valores antes mencionados. En la misiva, los padres de familia insisten en que no quieren generar un debate público. Esto no se trata de política ni de partidos, ni tampoco de apoyo a candidatos presidenciales, ni menos de poner en entredicho el derecho a la educación. A través de su cuenta de Twitter, Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, rechazó la solicitud de los padres. La Corte Suprema interrogó a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, por la yidis política. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. Un juez envió a la cárcel a Paulo Dubán Colorado por ser el supuesto responsable de abusar sexualmente de una paciente de 21 años en la Clínica La Paz del noroccidente de Bogotá. El procesado no aceptó los cargos. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas recuperó 22 cuerpos en el cementerio central de La Dorada, Caldas, que habrían desaparecido en hechos relacionados con el conflicto armado. Un operativo del Gaula de la policía en 18 departamentos dejó como resultado la captura de 107 personas. Uno de estos se desarrolló en Medellín contra el grupo criminal La Fe, señalado de secuestrar a transeúntes en el poblado y llevarlos a zonas boscosas para robarles sus pertenencias. En Buenaventura, las autoridades capturaron a 2 extranjeros y un colombiano, quienes transportaban 2 toneladas de marihuana en una lancha. La droga, según las autoridades, pertenecía a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Fueron capturadas 14 personas con fines de extradición a Estados Unidos, señaladas de pertenecer a una red criminal transnacional que habría lavado más de $4 millones de narcotráfico. Volvemos con la noticia de la masacre ocurrida en una escuela de primaria en Texas. El debate por el porte legal de armas en Estados Unidos vuelve a tomar vuelo. En medio de una lluvia de críticas, la Asociación Nacional del Rifle culpó de la tragedia al joven asesino. Más de 17.000 muertos en 2022, incluidos casi 650 menores de edad por violencia armada. Estas aterradoras cifras muestran cómo el porte legal de armas en Estados Unidos es un tema muy delicado y a su vez controversial. El gobernador republicano del estado de Texas, donde ocurrió ayer la última masacre en Uvalde, se refirió a lo ocurrido y señaló que se trataba de un hecho aislado a manos de un joven con problemas mentales. Nosotros como Estado, nosotros como sociedad necesitamos hacer un mejor trabajo con la salud mental. Cualquiera que le dispare a otra persona tiene un problema de salud mental. Sin embargo, durante su rueda de prensa, el gobernador fue confrontado por un rival demócrata, Beto O'Rourke, quien propende por el control de armas y quien aspira en noviembre a competir con Abbott por la gobernación de Texas. 5 de los peores tiroteos masivos de la historia de los Estados Unidos han ocurrido aquí mismo, en este estado, en los últimos 5 años. Él fue gobernador en cada uno de ellos y después de cada uno siempre da una conferencia de prensa como esta. La Asociación Nacional del Rifle, siempre tan criticada, indicó en un comunicado que se trató de un asesino solitario y trastornado.
Más de 20 millones de armas se vendieron en Estados Unidos en promedio en los últimos años, y se estima que el 30% de los adultos estadounidenses poseen al menos un arma. Esto sin contar las armas fantasmas vendidas ilegalmente. Y en otras noticias internacionales, Elon Musk elevó a $33.500 millones la suma aportada por él y sus socios para la compra de Twitter. La red social fue multada hoy con $150 millones por violación de datos confidenciales. Más noticias del mundo a continuación. El primer ministro británico Boris Johnson volvió a negarse a dimitir luego de que en un esperado informe sobre el Partygate responsabilizara a los altos cargos implicados en el escándalo por las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento en 2020. Johnson dijo que entendía la indignación de la gente, pero que su responsabilidad era seguir adelante. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió en China con el presidente de ese país, Xi Jinping. El presidente chino señaló que a pesar de las investigaciones occidentales sobre la represión que sufre la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang, él defiende que cada país siga su propia senda de desarrollo en materia de derechos humanos. Estados Unidos pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU endurecer las sanciones contra Corea del Norte luego de que Pyongyang lanzó un misil balístico intercontinental. El ejército surcoreano informó que esto ocurrió tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región. El Parlamento de Filipinas proclamó hoy a Ferdinand Marcos Jr. como el 17º presidente en la historia de ese país asiático. Marcos asumirá formalmente el cargo el próximo mes de junio. Atentos operarios del sector petrolero, porque hay oportunidades laborales. Ojo, son 104 vacantes para trabajar en Cartagena. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que operarios del sector petrolero trabajen en Cartagena, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Bolívar. Selecciona el ítem operación de equipos del transporte y oficios y escoge la convocatoria chapistas, calderos y paileros. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, ser técnico o tecnólogo y tener mínimo 3 años de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 204 vacantes con salarios desde 3 millones a 3.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas del sector petrolero. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. El Ministerio de las TIC entregó más de 30.000 millones de pesos para impulsar la producción de 1.132 contenidos audiovisuales. Las piezas hacen parte de la convocatoria diseñada para fortalecer la reactivación de este sector. Abre Cámara, Grandes Historias y La Colombia que Soñamos son las convocatorias creadas para la narración de historias en las regiones más apartadas del país. Ponemos la gente afro adelante, representando bien con dignidad nuestra comunidad, y una oportunidad muy bonita de darle trabajo a mucha gente. Un proyecto trae consigo 50 personas detrás que se benefician, entonces creo que se deben seguir haciendo estas convocatorias, se deben seguir apoyando. Reconocer el arte y generar empleo es el enfoque principal de estos proyectos. Reconocer la gran calidad, el gran talento humano que hay en todos los rincones del país. Estas iniciativas apoyan al sector audiovisual y a los distintos medios públicos del país. Nuestro proyecto, digamos, ha sido apoyar a la televisión pública y también pues a todo el sector audiovisual. Así ha sido con todos los 8 canales que hay alrededor de todo el país. Fueron 82 proyectos los que fueron elegidos para recibir los estímulos. Según los jurados, los más destacados llegaron desde Bogotá, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. RTVC es una entidad vinculada a Mintic. Y en gran parte del país ya fue activado el plan Democracia, con el que las autoridades buscan blindar las elecciones. Más información con los periodistas de la Radio Nacional. En norte de Santander, 11.741 miembros de las fuerzas militares y 5.000 uniformados de la Policía Nacional están dispuestos para garantizar el proceso electoral del próximo domingo 29 de mayo en los 40 municipios del departamento fronterizo. En La Guajira, 2.394 uniformados de
la fuerza pública están encargados de garantizar la seguridad y orden público en las 1.717 mesas habilitadas en los 194 puestos de votación. En este departamento hay un censo electoral de 645.626 ciudadanos. En San Andrés y Providencia, la registraduría habilitó un tarjetón en lengua criol para las elecciones de este próximo 29 de mayo. La tarjeta electoral en lengua nativa estará disponible en todos los puestos de votación del archipiélago y deberá ser solicitada por el sufragante en las mesas de votación a los jurados. En RTVC Noticias nos gusta el análisis. ¿Cuál es la función de los vicepresidentes y por qué es tan importante elegir también a la fórmula vicepresidencial? Mónica Pachón nos cuenta. En este momento de la campaña presidencial ya tenemos todas las fórmulas vicepresidenciales. Las fórmulas vicepresidenciales son importantes electoralmente porque añaden en simbología, en votos en región, en partidos. Sin embargo, recordemos cuáles son las funciones del vicepresidente o la vicepresidenta que vayamos a elegir. Los vicepresidentes reemplazan temporal o permanentemente al presidente de la República en caso de que no pueda ejercer sus funciones. Y además puede ser encargado de alguna cartera del gobierno nacional. Por eso es que debemos poner mucha atención a quiénes son esas fórmulas vicepresidenciales, cuál es su experiencia. Continuamos con más información. Les contamos que fue rescatado el último cuerpo atrapado en el derrumbe de Santa Fe de Antioquia. 4 personas murieron en esta tragedia hace una semana. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama informativo. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que fue enviado un grupo especializado de la policía al municipio de Vegachí, Antioquia, para que investigue y esclarezca los hechos en los que murió el exconcejal Alcónides Vallejo tras un operativo en contra del Clan del Golfo. Autoridades locales del municipio de Anorí, en el nordeste del departamento de Antioquia, declararon toque de queda ante el aumento considerable de los homicidios que se han registrado en las últimas semanas. La medida empezará a regir desde hoy a las 9 de la noche e irá hasta las 5 de la mañana y se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Una mujer abandonó un gatito recién nacido al occidente de la ciudad de Bucaramanga. Esto quedó registrado en varios videos de ciudadanos. Finalmente fue capturada. Sin embargo, la alcaldía municipal y la policía metropolitana le impusieron una multa de 10 millones de pesos que por supuesto es histórica. Esto por maltrato animal y abandono. Y seguimos con más información deportiva. La Selección Colombia ya presentó la nómina de convocados para el partido amistoso del próximo 5 de junio ante Arabia Saudí. Pues 4 jugadores vestirán por primera vez la camiseta de nuestra selección. Ahora sí llegó la renovación. La gran sorpresa es Kevin Agudelo, oriundo de Puerto Caicedo, Putumayo. Es mediocampista y extremo. Actúa en Italia desde el 2019 cuando arribó al Genoa anotando en el debut y luego pasando por Fiorentina y Spezia. Zurdo, de 23 años. Eduardo Atuesta ya jugó en Selección Colombia Sub-23, pero su brillo se dio en el fútbol de los Estados Unidos, donde se destacó en el equipo de Los Ángeles. Gracias a sus partidos ahí, Palmeira lo contrató y hoy por hoy es un volante de marca que ha jugado 11 partidos como titular del equipo verde. Tiene 24 años. Óscar Estupiñán es delantero y es el atacante colombiano con mejor promedio de gol de la temporada. Anota un tanto cada 155 minutos, lo que significa un gol cada partido y medio. Tiene 25 años y es su primer llamado a la tricolor. Kevin Velasco es un lateral y extremo izquierdo. 25 años, destacado con el Cali por 25 partidos, 4 goles y 4 asistencias. Y John Arias es figura del Fluminense de Brasil, no solo con jugadas de fantasía que le encantan a los amantes del juego bonito, sino anotando goles para el tricolor carioca. Entre los que ya han sido llamados pero esperaban una nueva oportunidad se destaca Juan Camilo El Cucho Hernández, que jugó en amistosos pero en eliminatorias no tuvo chances. Llegaron los nuevos para renovar la historia. Y esta noche comienzan las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto de nuestro país. Por un lado aparecen Titanes de Barranquilla, se enfrentarán ante el Team de Cali y también se van a enfrentar Cafeteros ante Búcaros en la otra semifinal. Con esto nosotros comenzamos nuestro recorrido en el resumen deportivo del día.
Con este gol de Nicolo Zaniolo al minuto 32, la Roma de José Mourinho venció al Feyenoord del colombiano Luis Sinisterra en la final de la Conference League. Este es el quinto título de Europa para el técnico portugués y el primer título continental para la Loba en sus 94 años de historia. Hoy en sus redes sociales el ciclista colombiano Egan Bernal siguió mostrando cómo va su recuperación y que está listo para volver a competencias, lento y seguro. Ese fue el título que usó para mostrar en el video cómo se para en pedales durante una subida en carretera. La tenista colombiana María Camila Osorio cayó en la segunda ronda de Roland Garros ante la local Diane Parry con parciales 6-3 y 6-3. En 1 hora y 20 minutos de partido, Osorio sumó varios errores no forzados y pese a que lo intentó, Parry fue superior. Por su parte, Rafael Nadal sumó su victoria número 300 en Grand Slams al vencer a Corentin Moutet con parciales 6-3, 6-1 y 6-4, instalándose en tercera ronda. Estoy segura que ya varios fanáticos reconocieron esto, pero para los que todavía no la cogen, les tengo esta pista. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view. Se trata de Life on Mars de David Bowie y la traigo hoy porque para seguir hablando de Cannes resulta que una de las cintas más aplaudidas es un documental sobre David Bowie que se llama Moon Age Daydream. No es biográfico, no cuenta algo que haya pasado con él, es una experiencia en la que el que está en la pantalla, o sea, usted de televidente, se va a poner en el lugar de Bowie. ¿Cómo? No les hago spoilers para que tengan que verse el documental. Pero la pregunta aquí es ¿por qué uno querría ponerse en el lugar de David Bowie? La respuesta es fácil, hay dos razones. La primera es que David Bowie revolucionó la música y si no fuera por todos los experimentos que él hizo con el sonido, en este momento no tendríamos cantantes como Beyoncé, como Lady Gaga, como Adele. Y es que hizo algo que es modular dentro de las tonalidades. En lenguaje no académico, imagínense lo siguiente. Piensen en las carreras de caballos. Cada caballo tiene una pista y corre por esa pista, pero todos comienzan en el mismo lugar y terminan en el mismo punto. Esa es la tonalidad. Y antes de Bowie, todas las canciones tenían una sola tonalidad. Pero Bowie y otros artistas de esa misma época comenzaron a hacer que el caballo comenzara en una pista, se pasara a otra y se moviera por todas hasta llegar al final. Eso es un aporte gigantesco en la música. Y el segundo es que rompió de una vez por todas esos esquemas que son tan viejos y tan arcaicos sobre lo que es femenino y lo que es masculino. Lo hizo de varias formas. Primero, se declaró abiertamente bisexual. Después, se inventó un personaje que era su alter ego, que era Ziggy Stardust, que es este del rayito, que era un alienígena, un extraterrestre, bisexual, que daba conciertos, era un rockstar. De hecho, tiene un disco temático buenísimo en el que cuenta la vida completa, que se llama The Rise and Fall de Ziggy Stardust and the Spider-Mars. Y la otra cosa que hizo es también revolucionar la estética. Ustedes lo ven vestido de lentejuelas, de colores vivos, con la cara maquillada, con zapatos altos. Esa fue una de las muchas formas que él tuvo de decir el género y la masculinidad o la feminidad no se definen con ninguna de estas cosas. Como ya se dieron cuenta, yo soy absolutamente fan de David Bowie y si a ustedes también les gusta, pues me despido con una frase que él decía en el escenario y es "You are not alone". A esta hora
ahora vemos las imágenes en directo desde Uvalde, en Texas, donde se lleva a cabo la vigilia en homenaje a las víctimas de ese fatídico tiroteo en una escuela primaria de allí del condado, y que, recordemos, cobró la vida de 22 personas, incluyendo el atacante. Allí se encuentran reunidas personas de la comunidad estudiantil, familiares, y empiezan pues a congregarse allí para homenajear a las víctimas, entre los que se encuentran, recordemos, niños, estudiantes y también 2 profesoras de la institución educativa. Ahí estamos viendo entonces cómo se lleva a cabo esta vigilia en homenaje a estos niños que, recordemos, eran pequeños, entre los 4 y los 10 años de edad. Allí se encuentran entonces los familiares diciéndole adiós, hasta pronto, a estos pequeños que infortunadamente murieron en Texas. Con estos hechos despedimos nuestro noticiero, 7:57 de la noche. Hasta aquí RTVC Noticias. RTVC Noticias, emisión central. Continúa viendo Señal Colombia. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022. Colombianos nos dicen que hay que votar por miedo, que porque el uno va a ganar en primera vuelta o el otro también va a ganar. Nadie